Hoy vamos a tener a nuestro conferencista, quien es Leonardo Carvajalino, abogado de la Universidad Externa de Colombia con especialización en Derecho de Empresa y Derecho Laboral y de la Seguridad Social y con maestría en Responsabilidad Contractual y Extracontractual, Civil y del Estado. Ha impartido clases en la Universidad Santo Tomás, Sergio Arboleda y Unicencia. Además, es consultor, asesor y abogado litigante en temas corporativos y laborales. Bien, vamos a invitar entonces a nuestro conferencista para que active su cámara y su micrófono y nos cuente cómo está la mañana de hoy y qué tal la energía para abordar esta sesión que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Bienvenido. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre qué es un contrato, cómo el contrato les sirve a los empresarios, cómo el contrato les ayuda al desarrollo de sus actividades. Y ese es el tema que queremos ver hoy. Hoy vamos a ver, listo. Entonces, les venía contando que el contrato tiene unas funciones especiales para los comerciantes. ¿Estas funciones cuáles son? Estas funciones son básicamente la función de adquirir, es un instrumento jurídico para negociar y satisfacer necesidades. Es un medio de colaboración entre personas y comerciantes. Y este es un punto muy importante para usted, señor empresario. El contrato le sirve a usted para vincularse con otros comerciantes, para colaborar con ellos y no solamente con el intercambio de bienes y servicios. Un contrato sirve para asociarse. Un contrato cumple un sinfín de funciones y este sinfín de funciones es el que nosotros podemos utilizar en favor de la empresa. También el contrato es el mecanismo por el cual se puede tanto suministrar bienes y servicios como para adquirir bienes y servicios. Y esto es fundamental, porque mediante el contrato podemos adquirir todo tipo de bienes, todo tipo de cosas, pero también prestaciones de servicios. Cuando hablamos de contrato, estamos hablando de un contrato laboral, de un contrato de prestación de servicios, de un contrato de mandato, en fin, un gran número de instrumentos y un gran número de servicios que se pueden adquirir a través de los contratos. Ahora, ¿qué es un contrato? Y debemos partir de la definición para entender cómo es que funciona dicha figura. Y de acuerdo al artículo 864 del Código de Comercio, un contrato es un acuerdo entre dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas la relación jurídica patrimonial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Un contrato para qué sirve? Un contrato sirve para constituir la relación con una parte, para regular la relación con la otra parte. Y esa es la finalidad básica de todo contrato. Y es una herramienta, lo que les menciono, que la usamos día a día, que la usamos desde que nos levantamos, cuando vamos a adquirir algo al supermercado. Ese acuerdo de voluntades que lo vemos en forma permanente, siempre lo tenemos ahí. Y de ahí la importancia de saberlo utilizar. Y para esto vamos a ver los tipos de contrato que existen. Y vamos a tomar dos clasificaciones. Una primera clasificación es que el contrato puede ser verbal o el contrato puede ser escrito. Esta clasificación es muy importante porque es la solemnidad que nosotros le damos al contrato. Ahora, jurídicamente, de acuerdo a la definición del artículo 864, tanto el contrato verbal como el contrato escrito genera efectos. Los dos tipos de contratos son obligatorios y en el mundo del jurídico los dos obligan. Pero hay una pequeña diferencia entre el contrato verbal y el contrato escrito. Que en el contrato verbal, uno, no hay un documento que soporte cuál fue el acuerdo al que llegaron las partes. Hay un acuerdo, pero no sabemos qué fue, no sabemos las características del mismo, no sabemos
las cláusulas del mismo, no sabemos las particularidades del mismo, pero hay un acuerdo. Entonces, lo primero es que el contrato verbal sí genera efecto, y eso, señor empresario, usted lo debe. Ahora, este contrato verbal, recomendación, y eso sí, necesario que se lo graben, por nada del mundo lo hagan. Siempre, en lo posible, contrato escrito. ¿Por qué razón? Porque el contrato verbal genera una serie de dificultades. En primer lugar, dificultades probatorias. Y la dificultad probatoria viene desde el mismo acuerdo de voluntades. ¿Y por qué razón? ¿Cómo sabemos a qué se obligaron las partes? ¿Cómo sabemos cómo hacemos para saber si hay un acuerdo de voluntades como tal, si no hay un documento? Entonces, aunque genere efectos en el mundo del derecho, ¿cómo lo vamos a demostrar? Y hay una de las partes puede decir, no, yo no dije nada, no, yo no realicé ningún acuerdo con otra parte. Entonces, bajo esta lógica, ¿cómo vamos a aprobar el contrato? Y es por eso que en lo posible nunca recurran a esta forma de contrato. Ahora, una segunda dificultad también que aparejada a la anterior es que estos contratos verbales, listo, las partes pueden estar de acuerdo, hubo un acuerdo de voluntades, yo quise suministrar esto, yo quise prestar el servicio de tal forma, pero vamos a las particularidades. Por ejemplo, un contrato de trabajo. Ustedes contratar a una persona verbalmente. ¿Cuál es el horario? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que debe hacer esta persona? No lo podemos saber. Y es más, cuando hay una controversia, es muy posible que la perdamos, porque la palabra de uno contra la del otro, y el empleador es casi siempre el que pierde. Entonces, esas particularidades es muy complicado probarlas, por no decir que imposible probarlas en un momento dado. Por lo que miren las señoras dificultades de un contrato verbal. Y otra dificultad es que para demostrar un contrato verbal en derecho hay que irse primero a un proceso declarativo. Entonces, si ustedes lo van a cobrar, a ustedes se les alarga el trabajo. ¿Y por qué razón? Porque como el contrato no existe en un documento, un juez primero debe decir el contrato existe. Y después de que el juez diga eso, es que se puede probar el contrato. Imagínense lo complejo que es realizar el cobro o pedir el cumplimiento forzado de una prestación en un contrato verbal. Por lo que, listo, como les dije en un comienzo, genera efectos jurídicos, genera obligaciones, pero en lo posible no lo hace. El contrato que ustedes siempre deben hacer debe constar por escrito. Ahora, un segundo tipo de contrato es el contrato escrito. Este contrato escrito es aquel que consta en un documento. Entonces, en este tipo de contrato, las partes establecen, describen qué es lo que quieren, cómo lo quieren, a qué hora lo quieren, describen todas las particularidades de la relación jurídica. Y esto es lo que todo empresario debe acostumbrarse a hacer. Todo contrato por escrito. Todo contrato debidamente archivado. Todo contrato debidamente llenado. Y eso es por su propia seguridad. Ahora, las ventajas del contrato escrito, ¿cuáles son? En primer lugar, ya se los acabé de mencionar. El contrato consta expresamente en un documento.
por lo que se puede determinar claramente cuál es el alcance de las obligaciones de las partes. Ahí ustedes ponen en una parte funciones, en una parte obligaciones, y ahí claramente están las obligaciones de las partes, a qué se obliga cada uno y hasta dónde llega cada uno. Perfecto. 2. El contrato por escrito es fácil de probar. ¿Y por qué razón? Porque ahí tienen el contrato. Ahí tienen su documento. Y con dicho documento es que ustedes entran a probar qué fue lo que quisieron, cómo lo quisieron hacer. Entonces, a diferencia del contrato verbal, donde nos toca probar todo, aquí simplemente remitámonos al documento. Y el documento por sí solo se encarga de demostrar todo. Ahora, unos pequeños tips para elaborar un contrato escrito. Lo que les acabo de decir es el mejor panorama como tal. Pero para usted, señor empresario, debe tener muy en cuenta que debe seguir como algunas recomendaciones para que su contrato llegue a buen éxito. En primer lugar, redacción. A veces se contrata la oficina de abogados y llegan con contratos de 50 hojas, en un lenguaje muy técnico, en un lenguaje que nadie entiende. Eso es un error. Todo contrato, sepan qué es lo que dice, sepan cuál es el alcance que tiene, sepa, conozca todo, conozca las particularidades. Señor empresario, que a usted le quede claro todo, que no necesita asesorarse de un tercero para saber cuál es el alcance del contrato. Y eso también que implica lenguaje sencillo. Hay personas que usan vocabulario rimbombante y sin necesidad. Y no, es cierto, aquí estamos ante el mundo del derecho. Y eventualmente se necesita usar lenguaje técnico. No voy a decir que no. No voy a decir que a veces no haya que ser técnico para darle determinado alcance a la figura, pero es excepcional. En lo posible en sus contratos, lenguaje simple, sencillo, claro. Y que usted lo entienda. Nunca se le ocurra pensar, no es que el abogado lo entiende y ya. No, porque el riesgo es suyo. Entonces, si eventualmente, si tu abogado le hace el contrato y usted no entiende, pregunte, ¿qué es esto? ¿Eso para qué sirve? ¿Esto con qué se come? Porque es importante que usted lo entienda. 2, es importante también señalar las partes del contrato, nombres e identificación. Y aquí pasa una cosa y es una recomendación. Uno cuando hace documentos, uno tiende a repetir información. Entonces pone los nombres arriba, pone los nombres en la mitad, pone los nombres al final. Y hay una regla que es una ley de Murphy que nunca falla. Y es cuando uno coloca una información más de una vez en un documento tiende a embarrar. Por lo que la recomendación, ¿cuál es? Los nombres solamente se colocan una vez. Y se colocan al comienzo. Pepito Pérez, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado como aparece al pie de su firma. ¿Por qué se usa esta figura identificado como aparece al pie de su firma? Para no repetir la cédula. Entonces ya sabemos que la cédula la vamos a colocar en un solo lado. La colocamos abajo al pie de la firma. Entonces va Pepito Pérez, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, que de ahora en adelante se denominará el contratante. Y ustedes el nombre de Pepito Pérez no lo vuelven a repetir. Simplemente va a ser contratante, contratante, contratante. Que en adelante será el vendedor. Vendedor, 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 vendedor. Y así repiten esa categoría. Y es por eso que en los contratos no se repiten los nombres una y otra vez, sino en la parte de arriba se le da un carácter,
se le da el carácter de contratante, contratista, vendedor, comprador, arrendador, arrendatario. Y una vez se le dé ese alcance, esto se repite en el cuerpo del contrato. Ahora, si necesariamente deben repetir información, verifíquenla siempre. Verifiquen en especial nombres y números de cédula. Una regla en derecho, los nombres no tienen ortografía. Por ejemplo, John, ustedes pueden escribir J-O-N, perfecto. Y-O-N, perfecto. J-H-O-N, perfecto. J-O-H-N, perfecto. Todas esas opciones son perfectas porque la ortografía de un nombre que la da el registro civil y la cédula. Eso es lo que señala cuál es el alcance que tiene un nombre y cuál es el nombre de una persona. Por lo que cuando vayan a hacer los contratos, no les dé pena. Señor, présteme su cédula. Y eso también ayuda a verificar cuál es el número de la cédula y si efectivamente está bien, dónde se estrella la cédula y otra información importante para la elaboración de sus contratos. Ahora, también, señor empresario, usted tenga en cuenta que si una persona actúa como representante legal de una sociedad, de una ONG o de una persona jurídica cualquiera, debe estar claramente establecido esto en el contrato. Pero tampoco les dé pena decir, présteme un certificado de existencia y representación legal. Préstemelo para ver cuál es el alcance de este. Y así ustedes pueden tener plenamente identificado. Y además el certificado de existencia les da dos datos. Uno, el nombre preciso de la persona jurídica. Porque a veces unas personas jurídicas uno las conoce de una forma y cuando uno va a ver el certificado de existencia tiene otro nombre. Y es por eso que lo que hay que hacer, ¿qué es? Lo que hay que hacer es establecer exactamente cómo se llaman las partes y no les dé pena pedir documentos. Es mejor pasar por la pena ahora a cuando uno llega a un proceso judicial que el abogado le diga, no, es que la persona jurídica no era porque el nombre no coincidió. O no, es que la persona jurídica no era porque el NIN no coincidió. Pues, o el nombre de la persona natural no era porque lo escribimos mal, porque resulta que en la cédula aparece de una forma y en la cotidianidad el nombre lo escribimos de otra forma. Entonces eso, siempre piensen. Otra recomendación para sus contratos. Cuando se establezca el objeto del contrato, que quede claro. Que quede claro y no para que los abogados lo entiendan, para que usted lo entienda, para que la necesidad que su empresa y usted pretende satisfacer con ese contrato quede clara. ¿Para qué? También quede claro usted qué va a dar y qué va a recibir. Y por eso el objeto, claridad, señor empresario. Y lo otro, obligaciones de las partes. En este caso, establecer a qué se obliga uno y a qué se obliga el otro. Y poner todas las obligaciones. Miren, una recomendación, y es un dicho que yo tengo, lo que sobra no falta. ¿Y qué pasa? Si ustedes tienen la duda, ingrésenlo al contrato. Ustedes pongan una cláusula ahí y ahí nace lo que ustedes quieren. Es peor dejar un contrato a medias, un contrato sin alcance, un contrato que no sabemos cómo es, cuál es el alcance que tiene, porque uno no me da pena, no, ponemos todo y esa es una regla de los contratos. Y también en las obligaciones. Miren, en los contratos de trabajo, ustedes deben poner todo lo que se obliga el trabajador, pero además ponerle una última al final y lo que el empleador le diga porque el trabajador está subordinado. Entonces, esto y colocar todo lo que necesita de la misma forma, de acuerdo a la necesidad que ustedes busquen, el contrato pongan todo tipo de cláusulas accesorias, plazo, señalar cuánto es el tiempo en el cual se ejecutan los contratos. ¿Cuál va a ser el tiempo
en el cual se va a realizar el contrato como tal. Cláusula penal. Obviamente, nadie firma un contrato para incumplir. Y cuando las partes están negociando, son lo más queridas del mundo. Entonces, bueno, por su seguridad, poner una cláusula penal. Si el señor me incumple, va a tener una sanción del 5, del 10%, del 20%. Y esto dejarlo claramente establecido. Dos, si ustedes no quieren irse a la jurisdicción en caso de un conflicto, si no quieren irse a un tribunal de arbitramiento, establecer claramente esto, establecer mediante un pacto compromisorio que las partes se van a un tribunal de arbitramiento. Y esto también nos lleva a otra cosa. Y vuelvo y se lo repito, y qué pena ser tan insistente. Pacte, meta una cláusula, ingrese la cláusula de todo lo que necesite. A veces, no, siempre, es mejor que sobre y no que falte. Ahora, hay una pregunta que siempre me han hecho, y es si los títulos valores reemplazan contratos. Si yo en lugar de hacer un contrato, simplemente la factura me reemplaza el contrato como tal, o si simplemente con un pagaré tengo más que suficiente. Quiero que tengan en cuenta que el contrato y el título valor son figuras diferentes. Contrato que es, ya lo vimos, un acuerdo de voluntades para crear la relación jurídica en la cual nos vamos a basar para desarrollar la figura. Mientras que el título valor es un documento que lleva incorporado en él un derecho autónomo. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Trabajen la todo el tiempo. Hagan sus contratos. Los contratos con los tics que les di. A ustedes le van a suministrar algo a alguien. Entonces, hagan el contrato y cada vez que le vayan suministrando, envían facturas, envían facturas, envían facturas. Ahora, voy a tocar el tema de las facturas porque en la actualidad se usan las famosas facturas electrónicas. ¿Y qué pasa? Para ser exigible una factura ante un juez, hay un requisito que la ley exige y es que la factura tenga el comprobante de de quién recibió los productos y el alcance de los productos que se recibieron como tal. Entonces, esto es una talanquera que se tiene. ¿Y por qué razón? Porque la factura electrónica simplemente se envía y ya. La factura electrónica no tiene, todo es virtual, entonces nadie me va a recibir nada. No hay una firma de alguien que ponga recibir, por lo que exigirlas judicialmente es complejo. Por eso la recomendación. Y es más, estas facturas es el requisito que la DIAN está colocando ahora. Por lo que, recomendación, su contrato, su contratico bien hecho, y paralelo a esto, paralelo a su contratico, tener la factura electrónica. Y esto fundamental. Pero además, el contrato lo puede acompañar de otros. Parece que tenemos un pequeño problema con nuestro conferencista en este momento. Se le acaba de caer su señal. Vamos a esperar unos segundos para retomar esta conexión con nuestro conferencista. Muchas gracias a todas las personas que están participando en el chat, que ya están dejando sus preguntas. La idea es que en los últimos 10 minutos, 15 minutos podamos solucionar estas dudas junto con nuestro conferencista. Vamos entonces a esperar unos segundos mientras él recupera su conexión a esta plataforma. Vamos a esperarlo entonces, que ya estamos avanzando en lo que es esta conferencia. Ya hemos tocado varios temas, diversos temas sobre el tema de contrato. Bien, vamos a esperar entonces. Estamos aquí, él ya se está conectando nuevamente. Aquí ya lo vemos en nuestro panel.
Vamos a esperar que active su cámara, su micrófono y seguimos entonces con lo que es esta explicación sobre el tema de contratos. Bien, vamos a invitar a nuestro conferencista, si nos oye en este momento, para que active su cámara, su micrófono y podamos avanzar precisamente con esta conferencia. Bien, recuperamos nuevamente a nuestro conferencista. Ahora sí, vamos a darte nuevamente los permisos de presentación para que volvamos a la diapositiva en la que habías quedado. Listo. Entonces, continúo. Entonces, el contrato lo pueden acompañar de otros títulos valores. Lo pueden acompañar de letras de cambio, pagaré, con las facturas. Tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con las facturas, porque aunque parezca la factura algo que da seguridad, eso solamente le da seguridad, ¿saben a quién? A la DIAN. A nadie más le da seguridad la factura. La factura le da seguridad a la DIAN que usted debe pagar el IVA. Le da seguridad que usted debe pagar renta. Y la DIAN no sabe todo de usted, pero a la hora de cobrar, eso no le da seguridad. Entonces, esta es la recomendación, contratos por escrito. Y si quieren usar títulos, úsenlos, relajados, úsenlos. Pero en lo posible, lo que hay que hacer que es que los títulos que usan sean acompañando el contrato y que el contrato se pueda cobrar por sí mismo. Ahora, vamos a ver otra clasificación que señala que los contratos son contratos laborales, contratos civiles y contratos comerciales. Quiero que tengan en cuenta que para adquirir lo que quieran, para adquirir el bien o servicio que quieran, fundamental, señor empresario, de esta clasificación no se sale. Su contrato va a ser civil, su contrato va a ser comercial o su contrato va a ser laboral. Y es importante saber cuándo se usa cada uno de estos contratos para no venir a cometer errores. Ahora, ¿cuándo se usa el contrato civil? El contrato civil se usa para el contrato laboral, que es en la diapositiva que estoy. El contrato laboral se utiliza para contratar trabajadores. Y para contratar trabajadores que van a estar subordinados a ustedes. Trabajadores subordinados, lo que significa es que van a recibir órdenes continuamente, que se les puede pedir un horario, que se les puede pedir que estén permanentemente en la empresa, que dentro de su horario uno les puede pedir todo tipo de funciones siempre que vaya con la dignidad humana del trabajador. Eso es un contrato laboral. Entonces, para que haya un contrato laboral son tres elementos: una prestación personal del servicio, una subordinación y un salario. Ahora, ¿qué es lo malo de esto, señor empresario? Que hay que pagar prestaciones, hay que pagar auxilio de transporte, hay que pagar vacaciones. Es una carga dura, pero hay que asumirla. Porque si no tiene un trabajador subordinado, pues el trabajador merece esto. Ahora, ¿qué pasa si uno le da por usar otra figura? Digamos, yo no lo quiero llamar contrato de trabajo, lo llamo contrato de prestación de servicios, lo llamo contrato de corretaje. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que si a uno le da por evadir el contrato de trabajo, colocándole otros nombres diferentes para no pagar prestaciones, para no pagar auxilio de transporte, para no pagar vacaciones. En este caso,
el derecho laboral dice, hay un principio, el principio del contrato, realidad. ¿Esto qué significa? Que prima la realidad por sobre las formas. Que prima lo que realmente aconteció. Por lo que si a uno le da por evadir esta figura de contrato de trabajo, uno puede tener unas consecuencias aún más nocivas como tal. Porque si se dan los tres elementos, estamos ante un contrato de trabajo como tal. Y ese es un tema que no admite ningún tipo de discusión. Entonces, siempre que estemos ante estos tres elementos, por favor, contrato de trabajo. Pero si eventualmente ustedes necesitan una persona que les pinte el local comercial, si necesitan una persona que preste un servicio que no es subordinado, sino un servicio que se presta con autonomía técnica y financiera. Entonces, ahí sí podemos usar estas otras figuras. Ahí podemos usar un contrato de prestación de servicios, mientras que no haya subordinación. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren contratar un vendedor, pero ustedes al vendedor no le dicen a usted que es acá las las 8 horas, y además ustedes siguen mis órdenes, sino que es un vendedor que usted le dice, mire, usted va y venda, y de lo que usted venda se va a tener un porcentaje. Eso es un contrato de corretaje, mientras no esté subordinado. Pero si usted le dice al señor, usted debe estar acá, usted debe hacer las cosas como yo le digo, usted debe hacer todo como yo le digo, ahí ya no estamos ante un contrato de corretaje, sino ante un contrato laboral. Por lo que es necesario que aprendan a distinguir cada una de estas figuras. Es necesario que sepan cuándo hay que hacer un contrato de trabajo y cuándo acudir a las otras figuras. Ahora, ustedes dicen, yo quiero montar mi empresa. Yo quiero ya, y yo necesito vendedores, pero no tengo cómo pagar prestaciones sociales, seguridad social, todo lo que implica un contrato de trabajo. Entonces, ¿yo qué hago? Y la respuesta, ¿cuál es? Uno, maneje esquemas donde no hay subordinación y que eso quede claramente demostrado. Maneje esquemas de corretaje, pero de corretaje real, donde el trabajador va y el trabajador realiza su función y el trabajador cumple su función en forma autónoma e independiente. Pero ni se les ocurra acá pedir horarios, ni se les ocurra acá pedir una serie de cosas que son propias de los contratos laborales. Entonces, ese es el primer tipo de contrato, contrato laboral. Segundo tipo de contrato, contrato civil. El contrato civil es aquel en la cual la relación jurídica que formamos busca las siguientes finalidades. Uno, obtener bienes para el consumo doméstico. Entonces, esto es fundamental. Cuando ustedes van a adquirir los bienes para su consumo doméstico, ustedes realizan un contrato civil. Esto es lo que ustedes compran a diario para su casa, el mercado que realizan a diario. También cuando se adquieren bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas, estamos ante un contrato civil. También la adquisición hecha por funcionarios o empleados para el servicio público. Esto es un contrato civil. Y las enajenaciones hechas de agricultores, ganaderos, de los frutos de sus cosechas, esto es contrato civil. Entonces, por ejemplo, señor empresario, usted va a comprar un inmueble. Esto es un contrato solemne porque debe realizarse por escritura pública. Pero este contrato
tiene la naturaleza de civil. Ustedes van a realizar negocios para su vida cotidiana. Esto es civil como tal. Y esto sí, necesario que siempre lo tengan en cuenta. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el contrato sea civil. Que este contrato se va a regir por el Código Civil. Entonces, en lo que no pacten las partes, la norma, la cual va a llenar los vacíos correspondientes, va a ser la norma civil. Y esta norma es la que en estos casos va a señalar lo que ustedes notan. Ahora, frente al contrato comercial, hay que tener en cuenta que estos contratos comerciales, ¿cuándo usamos contratos comerciales? Los contratos comerciales son los que usamos cuando se realizan negocios entre comerciantes. Entonces, cuando ustedes van a realizar un negocio con otro comerciante, ¿qué tipo de contrato van a realizar? Un contrato civil, un contrato comercial. Ese contrato comercial es el que ustedes van a realizar. O también cuando ustedes realizan un contrato entre un comerciante y una persona natural. Este es un contrato comercial. O también en los negocios que son típicamente comerciales. ¿Cuáles son los negocios que tenemos que son típicamente comerciales? Uno, el contrato de seguros. El contrato de seguros, como ustedes lo estructuren, seguro de vida, seguro de daños. El contrato de seguro es un contrato comercial. Y siempre se va a regular por las normas señaladas en el Código de Comercio. El caso de los contratos bancarios. Los contratos bancarios también se regulan por el Código de Comercio. Y este punto es fundamental. Todos los contratos bancarios, contrato de cuenta de ahorros, contrato de cuenta corriente, contrato de CDT, todos los contratos que ustedes realicen van a ser contratos comerciales y se rigen por el Código de Comercio. También el contrato de transporte. ¿Qué es un contrato de transporte? Es aquel donde una parte se obliga con otra a llevar a una persona de X sitio a Y sitio. Ese es un contrato de transporte y se rige por el Código de Comercio. También un contrato de suministro. Estos contratos de suministro se rigen por el Código de Comercio. Y así tenemos en cuenta que toda esta combinación de contratos son comerciales sin importar la función que se tenga como tal. O también en el caso de los títulos valores. Estos títulos valores, pagarés, letras de cambio, se van a regir por la ley comercial. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Que se rijan por que sean contratos comerciales. La consecuencia, ¿cuál es? Que en los vacíos que tengan estos contratos, estos vacíos se llenan con lo establecido en el Código de Comercio. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿O todo claro? Correcto, si quiere avanzamos y finalizamos el tema de hoy, si tiene más información y vamos con las preguntas que tenemos. O si ya finalizó, podemos ir de una vez con las preguntas. Listo, 15 minuticos de preguntas. Perfecto, Listo. vale.
Perfecto, señor Leonardo, muchísimas gracias por toda la información. Antes de ir con la fase de las preguntas, queremos, como siempre, dejarles un sondeo en su pantalla para que se acerquen rápidamente y lo puedan solucionar. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Los invitamos rápidamente a que participen de este sondeo, pues es la forma que nosotros tenemos para evaluar a los conferencistas. Recuerden que es importante para nosotros tener esta retroalimentación con ustedes, con la idea siempre de traerle a los mejores profesionales junto a los temas de actualidad. Así que la invitación rápidamente para que participen de este sondeo y vamos con las preguntas, que ya tenemos varias en nuestro chat precisamente para nuestro experto del día de hoy. Vamos participando entonces y podemos seguir con la fase de preguntas. Muchas gracias a las personas que están participando en este sondeo, que se toman estos segundos para dejarnos su voto. Vamos entonces avanzando unos segundos más y volvemos con las preguntas para el conferencista que ya se está preparando precisamente para darles respuesta sobre este tema tan importante a nivel contractual. Bien, vamos a esperar entonces unos segunditos más. Agradecemos a todos por participar. Los que todavía no han participado, los invitamos a que se tomen un segundito de su tiempo y nos puedan dejar ese voto en este sondeo. Muchas gracias. Entonces, para todos ustedes, volvemos con nuestro conferencista y vamos entonces con la fase de preguntas. Bien, empezamos por acá, nos dicen, nos dejan en el chat la siguiente inquietud. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las empresas por incumplimiento de los contratos? Listo. Esa pregunta es muy interesante y esa pregunta es la que realmente debemos enfrentar el día a día. Y es que cuando ustedes hagan los contratos, tengan en cuenta si ustedes van a suministrar un bien, un servicio, tener en cuenta los periodos. Porque a veces uno dice, no, voy a suministrar algo, yo puedo técnicamente hacerlo en 15, 30 días, y le dicen, no, en 8 días. Y el empresario, por ganar al cliente, cae en esa trampa. Entonces, ¿y por qué les digo esa trampa? Porque por prestar un servicio más rápido, por prestar un servicio para satisfacer al cliente, uno termina en términos que uno no puede cumplir. Uno termina completamente acorralado por los términos. Por lo que les decía, sus obligaciones, pactenlas claro. Y es más, si ustedes tienen dudas, pacten a su favor. Por ejemplo, ustedes van a comprar algo, pero no tienen flujo de caja. No se pongan a inventar, no es que yo mañana, yo le pago en 2 días y después, como no puedo pagarle porque necesito flujo de caja, empiezo a incumplir. Entonces, hagan los contratos de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Hagan los contratos de acuerdo al alcance que ustedes les vean a sus obligaciones. Hagan los contratos viendo su capacidad técnica y viendo realmente hasta dónde ustedes pueden llegar y no les dé pena. Redacten. El abogado está para eso, el abogado está para qué? Para proteger sus intereses. Y en el proteger sus intereses está que puedan cumplir ustedes con sus obligaciones contractuales. ¿Qué más preguntas tenemos, Carlos? Claro que sí, nos dice, ¿ante qué instituciones se pueden acudir para llegar a acuerdos ante problemas con los contratos? ¿Qué pasa? Aquí vemos que se pueden agotar varias instancias, digámoslo así. Cuando empieza un conflicto, lo ideal que es negociar, conciliar. ¿Y por qué razón? Porque ese es un mecanismo rápido por el cual ustedes pueden solucionar sus conflictos a corto plazo. Y esta es una recomendación que yo doy. Antes de irse a un proceso judicial que puede durar años, intenten conciliar. Intenten acercarse a la contraparte. Decirle, mire, yo no puedo cumplir de más tiempo, yo le pago intereses, yo le cumplo después. Intenten llegar a fórmulas de arreglo. Pero en caso de que la contraparte no quiera hablar con ustedes,
que esto también será la siguiente recomendación. ¿Cuál es? La siguiente recomendación es, en lo posible, vayan a un centro de conciliación. Los centros de conciliación son instituciones autorizadas por el Ministerio de Justicia, en las cuales hay un tercero imparcial llamado conciliador, el cual va a acercar a las partes a que lleguen a un acuerdo. Y siempre es bueno agotar eso. Ahora, también se pueden ir a la vía judicial, iniciar un proceso judicial que ahí van a tener una decisión, tal vez una decisión a favor después de tiempo. Pero lo malo de esto, ¿qué es? Que la decisión que se tome puede tardar años. Yo conozco procesos judiciales que llegan hasta la Corte Suprema 10, 12 años. Y uno que saca con llevar un proceso 12 años y satisfacer sus intereses 12 años después. Y es por eso que a nivel judicial, y lo digo yo siendo abogado, es mejor un mal arreglo que un buen pleito por cuestiones de tiempo. Pero hay una fórmula intermedia, que son los arbitramentos. ¿Qué es esto? Que el conflicto lo va a resolver un árbitro que es un particular, y ese particular actúa como juez, un particular designado por las partes. Y ellos son los que se encargan de solucionar las controversias que surgen. Y para eso es que en los contratos se inserta lo que es la cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria es aquella que señala que cuando hay una controversia no nos vamos a un juez, le quitamos la competencia al juez y nos vamos directamente donde un árbitro. ¿Por qué esto es favorable? Porque tenemos la solución a la controversia a más tardar 6 meses, un año. No hay que tardarse 12, 13, 15 años y es lo más favorable. Entonces, por eso también, para que lo piensen, insertar en sus contratos cláusulas compromisorias para, en caso de un conflicto, la idea cuando uno hace un contrato no es tener un conflicto, es todo lo contrario, que las cosas fluyan en debida forma. Pero ya cuando nace el conflicto, la idea, ¿cuál es? La idea es solucionarlo lo más rápido posible, por lo que ese árbitro es una buena opción. Entonces, estas son las opciones que se tienen para solucionar los conflictos que surgen a partir de un contrato incumplido o de una mala interpretación de un contrato por las partes, lo cual lleva a la controversia y a los conflictos. Perfecto, nos preguntan que si estos centros de arbitramiento son los de las cámaras de comercios o hay más. ¿Qué pasa? Las cámaras de comercio, el centro de conciliación y arbitramiento más conocido es el de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, estos centros de conciliación y arbitramiento, y es más, la cláusula, como siempre le venden, es la de la Cámara de Comercio. Cuando uno ve los modelos de contrato, siempre dice irse al centro de arbitramiento de la Cámara de Comercio. Pero no, centros de arbitraje hay muchísimos. Todas las universidades tienen un centro de arbitraje. Penalco, por ejemplo, varias personas jurídicas sin ánimo de lucro se pueden constituir como centros de arbitramiento. Por ejemplo, en Bogotá se calcula que hay cerca de 70 centros de arbitramiento entre universidades particulares, por lo que necesariamente no hay que ir a la Cámara de Comercio, que es el más popular, indudablemente. Pero si ustedes quieren, pueden acudir a otro tipo de centros de arbitramiento. Perfecto, avanzamos. Diana nos pregunta, si tengo un contrato por servicios con una empresa y cambian de razón social y NIT, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se da por terminado el contrato anterior? ¿Qué pasa? Quiero que tengan en cuenta que cuando hablamos de un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios, deben estar las dos partes identificadas, contratante y contratista. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa
si el contratante, esto es el empleador o la empresa, digámoslo en forma genérica, llega a desaparecer. Porque, ¿qué pasa? Una empresa puede eventualmente cambiar de denominación. Y lo puede hacer por reforma estatutaria, lo puede hacer tranquilamente. Pero eso no significa que desaparezca. Pero cuando hay un cambio de NIT y de contrato, puede ser que desaparezca, que es la primera opción. Entonces ahí lo que hay que hacer es pedir la liquidación obligatoria de esa social. Pero puede ser una segunda variable en la pregunta. Y la pregunta por dónde también puede ir. Puede ser en el tema que hay una cesión de contrato, que a nivel laboral es lo que se conoce como sustitución patronal. O sea, que un patrón reemplaza a otro patrón. En este caso, cuando hay sustitución patronal, quiero que tengan en cuenta que no es necesario hacer un nuevo contrato. Es más, no es recomendable hacer un nuevo contrato. Sino lo recomendable es ustedes como trabajadores, que la pregunta veo que me la hace, es un trabajador. Entonces, el trabajador, ¿qué es lo que debe hacer en este caso? Lo que debe hacer es garantizar que siga con las mismas condiciones, garantizar que tenga los mismos derechos, garantizar que continúe con el mismo alcance de la situación como tal. Entonces, en eso es que se caracteriza esta figura y es mantener el alcance del contrato de trabajo. Por lo que la recomendación es no cambie el contrato y garantice que le sigan manteniendo los mismos derechos que venían. Y porque es importante antigüedad. Para una indemnización sin terminación sin justa causa, antigüedad. Por eso, mantenga el contrato. ¿Qué otras preguntas tenemos, Carlos? Perfecto, María Isabel nos dice, ¿qué pasa si el trabajador lleva más de 2 años en la empresa y a la fecha no le han enviado el contrato de trabajo para firma, teniendo en cuenta que lo ha solicitado en varias ocasiones? Listo. Quiero que tengan en cuenta que el contrato de trabajo, como todo tipo de contrato, puede ser verbal o escrito, como les mencioné. Ahora, el contrato de trabajo empieza a regir a partir de la fecha en que el contrato fue en que empieza la prestación del servicio, independiente que estemos ante un contrato o no escrito. Pero en ese caso, el empleador está incurriendo en una falta de carácter administrativo. Y la pregunta es, ¿quién lo puede obligar? ¿Quién lo puede obligar a que me dé la copia de mi contrato de trabajo? ¿Y quién lo puede obligar? Perdimos un poco ahí la conexión con nuestro conferencista. Vamos a esperar, que no estamos escuchando su intervención. Qué pena, señor Leonardo, no le escuchamos, no le estamos escuchando en este momento. Estamos Carlos, teniendo ¿me ahí. escucha? Ahora sí le estamos escuchando. Sí, entonces, la recomendación, ¿cuál era? La recomendación es que, por favor, vaya al Ministerio de Trabajo. Ponga la queja en el Ministerio de Trabajo. Y allá van a hacer visitas de inspección y vigilancia para verificar que efectivamente le entreguen la copia del contrato a los trabajadores, lo cual es una obligación señalada en el Código Sustantivo del Trabajo. Carlos, ¿qué otra pregunta tiene? Perfecto, Lina nos dice en este momento, cuando una persona se contrata con una jornada especial o incompleta, ¿estos horarios deben de estar explícitos en su contrato y sus días de descanso también? ¿Qué pasa? Hay que ver dos variables. Una, el contrato de trabajo se entiende que es de lunes a domingo, de lunes a viernes, qué pena. Y el sábado, 48 horas. Por ley, el día de descanso es el domingo. ¿Se puede pactar otra cosa? Sí, pero como bien lo dice Lina, es necesario que quede pactado por escrito. Que quede pactado que el día de descanso puede ser un día diferente al domingo. Y que se plantee también
cómo van a ser los compensatorios. Ahora, si la jornada es menos, si estamos ante media jornada, un cuarto de jornada, necesario que se pague. Porque en caso que no se pacte nada, en caso de que estemos ante un contrato verbal, se entiende que es jornada completa. Por lo que estas variables que son anómalas siempre deben quedar claramente establecidos para seguridad de las partes. Entonces la respuesta es sí, debe quedar pactada. Perfecto, señor Leonardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión de charlas empresariales. Gracias por toda la información. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que realmente les haya servido. Espero realmente que esta información haya sido útil para el desarrollo de su empresa y que realmente esta hora haya sido una hora de provecho para cada uno de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, bien, de esta forma les agradecemos a todos ustedes por la atención durante esta charla del día de hoy, pero los invitamos a que se conecten con nosotros el próximo miércoles cuando estamos tratando un tema también importantísimo. Vamos a estar hablando de tendencia, metaverso Facebook, qué es y qué significa para las empresas. El objetivo de esta charla es explicar las implicaciones que trae el metaverso para las empresas y cómo aprovecharlo para potenciar las campañas. Bien, en nombre de la Fundación Unipymes y Latinpyme, Centro de Desarrollo Empresarial, les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto.